Nunca pensé que iba a escuchar a mi nieto suplicando en voz baja, como si el aire tuviera dueño. Ayúdame, abuelo, no le digas a mi mamá. Esa frase me cayó como piedra en el pecho, porque yo soy viudo y lo único que me quedaba en esta vida era mi casa y mi familia. Pero esa misma familia fue la que trajo al monstruo a mi sala, lo sentó en mi mesa y lo dejó caminar por mis pasillos como si ya fueran suyos. Yo me llamo Ramiro y tengo 70 años. Esta casa la levanté con mis manos y con la herencia de mi padre, con años de trabajo, de cansancio, de callarme dolores y seguir. Aquí murió mi esposa. Aquí aprendí a vivir con el silencio. Por eso, cuando mi hija volvió un día con una maleta y una sonrisa nerviosa, yo abrí la puerta sin preguntar demasiado. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo esta historia. Quiero leerte. Pon tu ciudad y tu país, así sabemos hasta dónde llega esta bonita comunidad. Y si te gustan estas historias de traición familiar, justicia y karma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí cada relato trae una lección que a veces duele, pero despierta. Pequeña nota rápida, esta historia y sus personajes son dramatizados. No deben tomarse como hechos reales ni verificables. Están inspirados en situaciones que pueden ocurrir en la vida real, pero no están destinados a afectar a ninguna persona en específico. El objetivo de estas historias es crear conciencia sobre situaciones de traición familiar mediante su mensaje moral. Mi hija se llama Valeria. Tiene 34. Venía con su esposo, Bruno, y con mi nieto, Mateo, de 8 años, con su mochilita colgando como si fuera un escudo. Papá, es temporal, me dijo Valeria. Temporal es una palabra que se estira hasta volverse cadena, y yo lo aprendí tarde. Yo nunca estuve de acuerdo con ese matrimonio. Valeria conoció a Bruno y, a los pocos meses, ya hablaba de boda, de cuando uno sabe, de es que él me entiende. A mí me olió a prisa, y la prisa en el amor casi siempre es prisa por otra cosa. Bruno no era un cualquiera. Era encantador cuando había gente. Miraba a los ojos, sonreía perfecto, hablaba despacio, como si cada palabra fuera una moneda. Y cuando me presentó su mano, la apretó un poco de más, como queriéndome medir. Don Ramiro, gracias por recibirme, me dijo. Yo asentí, pero por dentro no me ganó. Porque el respeto se nota cuando nadie te está viendo, no cuando estás actuando. Aún así los dejé entrar. Por mi hija. Por mi nieto. Por esa parte de mí que todavía cree que uno puede evitar tragedias con bondad. Los primeros días fueron tranquilos. Valeria cocinaba, Mateo se reía en el patio, Bruno salía a buscar trabajo y regresaba con historias largas y vagas. Yo veía a mi nieto correr por el mismo piso donde mi esposa lo cargó de bebé, y me decía que tal vez me estaba equivocando. Que tal vez era yo, viejo desconfiado. Pero la casa empezó a cambiar. No por muebles, no por pintura. Por ambiente. Como si de pronto alguien hubiera apagado una luz y yo no supiera dónde estaba el interruptor. Bruno empezó con pequeñas órdenes disfrazadas de sugerencias. Don Ramiro, conviene cambiar esa cerradura. Don Ramiro, esas cámaras ya están viejas. Don Ramiro, usted debería organizar sus papeles. Papeles. Esa palabra la repetía como quien reza, pero sin fe. Yo le respondía lo mismo. Mis papeles están donde siempre. Y Bruno sonreía, pero no era sonrisa de paz. Era sonrisa de paciencia. Como si pensara, tranquilo, viejo, ya vas a ceder. Mi hija, sin darse cuenta, empezó a repetirlo. Papá, Bruno dice que. Papá, Bruno cree que. Papá, Bruno se preocupa. Y así, poco a poco, mi voz fue quedando fuera de mi propia casa. El primer grito lo escuché una noche. No fue un grito largo. Fue un golpe de voz. Un Mateo, seco, fuerte, que cortó el silencio como una puerta azotada. Yo me levanté del sillón sin pensar. Pero cuando llegué al pasillo, ya no se oía nada. Valeria salió del cuarto con cara cansada. Papá, ¿todo bien?, me dijo. ¿Qué pasó? Nada, Mateo estaba haciendo berrinche. Yo miré hacia el cuarto de Mateo.
No vi al niño. Solo vi la puerta cerrada. ¿Y Bruno? Está estresado. Estresado. Otra palabra que se estira hasta volverse permiso. Yo me regresé a mi sillón, pero el corazón ya no se acomodó igual. Esa noche dormí poco. Me quedé con el oído encendido, como si mi casa me estuviera contando algo en secreto. A la mañana siguiente, Mateo me buscó cuando Bruno salió. Se acercó despacito, como si tuviera miedo de pisar fuerte. Se paró cerca de mi silla y me miró con ojos grandes. Abuelo, ¿puedo quedarme contigo? Claro, hijo. Mateo se sentó en el piso, pegado a mi pierna, como si ahí estuviera seguro. Eso no es normal en un niño que vive tranquilo. Un niño tranquilo corre, juega, se aleja. Un niño asustado se pega. Yo le acaricié el cabello. ¿Está todo bien? Mateo me miró rápido hacia el pasillo, como comprobando si alguien lo escuchaba. Luego bajó la voz. Mi mamá dice que no diga nada. Ahí se me apretó el pecho. ¿No digas nada de qué? Mateo se quedó callado. Y el silencio de un niño es la alarma más fuerte que existe. Ese mismo día, la mujer de la limpieza llegó. Se llama Rosa. Rosa lleva años trabajando en mi casa. No es empleada para mí. Es alguien que ha visto esta casa más que muchos familiares, que sabe dónde guardo los platos, que vio a mi esposa enfermar, que lloró en la cocina cuando mi esposa murió. Rosa es de confianza. Y Rosa, desde que Bruno llegó, se puso más callada. No porque fuera tímida. Porque estaba observando. Ese día, mientras acudía al comedor, se me acercó y habló bajito. Don Ramiro, ¿puedo decirle algo? Yo la miré. Dime, Rosa. Ella tragó saliva. Yo no quiero meterme, pero ese niño. Se quedó a medias, como si le diera miedo terminar la frase. Yo sentí un frío. ¿Qué pasa con Mateo? Rosa bajó la voz más. Llora mucho en las noches. Eso ya lo escuché. Rosa asintió. Y yo he escuchado cosas feas. ¿Qué cosas? Rosa apretó el trapeador como si fuera un ancla. Gritos. Palabras bien duras. Y, golpes. Esa palabra me zumbó en la cabeza. Golpes. Rosa levantó la mano rápido. Yo no vi sangre ni nada, don. Pero se escucha cuando alguien pega la mano en la mesa o cuando un niño choca contra la pared. Me quedé quieto. Quise decir que no podía ser, que Bruno era educado. Pero el cuerpo no miente. Mi cuerpo ya llevaba días incómodo. Yo respiré despacio. Rosa, ¿estás segura? Rosa no me miró con drama. Me miró con vergüenza. Yo quisiera no estar segura. Ese día me senté en mi despacho a pensar. Mi despacho es el único lugar que todavía sentía mío. Ahí tengo fotos viejas, el reloj de mi padre, y mis documentos guardados como siempre. Yo no quería creer. Porque creer significaba una cosa, que yo dejé entrar al enemigo por la puerta principal. Al mediodía, Bruno regresó. Traía una bolsa de comida rápida, sonriendo como si fuera buen padre. Le dio un refresco a Mateo, le revolvió el pelo y dijo. ¿Qué, campeón? Mateo no sonrió. Solo bajó la mirada. Bruno no lo notó o no le importó. Se sentó a mi lado como si nada. Don Ramiro, hoy quería hablar con usted. Yo levanté la vista. ¿De qué? Bruno hizo cara de preocupación. De su tranquilidad. Yo solté el aire por la nariz. Mi tranquilidad está bien. Bruno sonrió. Es que Valeria y yo nos preocupamos. ¿Por qué? Bruno se inclinó, bajando la voz como si fuera secreto. Usted ya no debería estar solo con tantos asuntos. Ahí estaba. El primer empujón. Yo lo miré fijo. Yo he estado solo años, Bruno. Sí, pero ahora hay familia. Familia. La palabra usada como llave para meterse. Y cuando hay familia, siguió, hay que ordenar papeles.
papeles otra vez. Bruno sacó una carpeta delgada. La dejó sobre la mesa como quien deja una bomba con moño. Es solo un trámite, don. Para que si un día usted se enferma, podamos ayudarlo. Yo no toqué la carpeta. Mi mano se quedó en el aire un segundo. ¿Qué trámite? Bruno sonrió, suave. Una autorización. Yo lo miré. ¿Autorización para qué? Bruno bajó la voz. Para administrar. Para pagar cosas, mover cosas. Mover cosas. Yo sentí el estómago duro. Yo no necesito eso. Bruno soltó un suspiro, como si yo fuera terco. No lo vea como amenaza. Velo como amor. Amor. Otra palabra que no le quedaba. Yo le respondí seco. Yo no firmo nada. Bruno me miró un segundo, y por primera vez vi la sombra. No era enojo claro. Era una impaciencia fría. Don Ramiro, es por su bien. Yo me levanté. Por mi bien es que no firmo. Bruno se recargó en la silla, fingiendo calma. Está bien. Luego lo hablamos. Luego. La palabra que usan los que esperan cansarte. Ese mismo día, Rosa me buscó en la cocina. Traía su celular en la mano, apretado. Don Ramiro, yo no le quería decir hoy, pero... Su voz temblaba. ¿Qué pasó? Rosa me miró con ojos húmedos. Yo grabé algo. Me quedé helado. ¿Grabaste qué? Rosa bajó la voz. No me gusta hacer eso, don. Pero anoche, escuché al niño gritar. Y me dio miedo que usted no me creyera. Yo sentí que el corazón me golpeaba. ¿Qué grabaste, Rosa? Rosa miró hacia la sala, para asegurarse de que Bruno no estuviera. Grabé cuando Bruno le hablaba feo al niño. ¿Cómo? Rosa tragó saliva. Con palabras que no se le dicen a un niño. Yo apreté los dientes. Enséñame. Rosa dudó. Don Ramiro, si usted lo ve, ya no hay vuelta. Yo la miré. Ya no quiero vuelta. Quiero verdad. Rosa desbloqueó el celular. Me mostró un video. No se veía bien, porque estaba grabado desde su delantal, escondido. Pero se escuchaba claro. Se escuchaba la voz de Bruno, dura, apretada. Se escuchaba a Mateo llorando. Y se escuchaba lo peor. Bruno diciendo, si le dices algo a tu abuelo, te va peor, ¿entendiste? Yo sentí que se me apagó algo por dentro. No era tristeza. Era fuego. Rosa me quitó el celular rápido, asustada de mi cara. Don Ramiro. Yo respiré, tratando de no romper algo. ¿Hay más? Rosa asintió despacio. Sí. Y me mostró otro video. Esta vez no era sobre Mateo. Era Bruno hablando con Valeria, creyendo que nadie lo escuchaba. Rosa lo grabó desde el pasillo. La voz de Bruno sonaba baja, pero clara. Cuando el viejo firme, nos quedamos con la casa y él va para la calle. Yo sentí que el mundo se me inclinaba. Mi hija no dijo no. Mi hija no dijo ¿qué te pasa? Solo se escuchó un murmullo de ella, como cansada. Bruno, no hables así. Y Bruno respondió con una calma enferma. Es la verdad. Esta casa nos va a arreglar todo. Ahí supe que no era solo un hombre malo. Era un plan. Y mi hija estaba dentro, aunque no se diera cuenta, aunque se sintiera atrapada, aunque se justificara con amor. Me quedé mirando el piso. Rosa estaba temblando. Don Ramiro. Yo no sé qué hacer. Yo apreté el rosario en el bolsillo. No para rezar bonito. Para no explotar. Rosa, hiciste lo correcto. Rosa negó con la cabeza, llorosa. Yo tengo miedo. Yo también. La miré con firmeza. Pero más miedo me da dejar que ese niño siga así. Rosa asintió. ¿Qué va a hacer, don? Yo respiré hondo. No voy a tocar esa puerta como loco. No voy a gritar. Porque eso es lo que él quiere.
Rosa me miró. ¿Qué quiere? Que yo me vea como viejo fuera de sí. Para que Valeria diga, ves, papá está mal, punto. Rosa tragó saliva. Entonces vamos a hacerlo con cabeza. Le pedí a Rosa que me enviara los videos a mi correo y al de Don Chema, por si me quitaban el celular. Le pedí que no dijera nada a Valeria todavía, porque Valeria podía correr a avisarle a Bruno por miedo o por manipulación. Rosa asintió, todavía temblando. Don Ramiro, yo confío en usted. Yo me sentí triste. Porque yo no confiaba en mí en ese momento. Con la rabia adentro, la tentación de hacer un escándalo era enorme. Pero si yo lo hacía mal, el que pagaba era Mateo. Y la casa también. Ese día, cuando cayó la tarde, Bruno se puso más insistente. Me buscó en la sala con su sonrisa de plástico. Don Ramiro, lo del papel, es importante. Yo lo miré. No firmo. Bruno se rió suave. Usted está exagerando. Exagerando. Otra vez. Yo respiré. Bruno, yo no firmo nada sin abogado. Ahí vi el cambio real. Su cara se endureció un segundo. Y luego regresó la sonrisa. Claro, abogado. Lo que usted diga. Pero en sus ojos se veía la prisa. Y la prisa es miedo. Esa noche, cuando todos se metieron a dormir, yo me senté en mi cuarto con el celular en la mano, mirando los videos otra vez. No para torturarme. Para convencer a mi mente de que no estaba imaginando. Ahí recordé a mi esposa. Si ella estuviera viva, esa casa no estaría así. Pero también pensé algo que me dolió aceptar. Yo estaba solo. Y ellos eran dos. Mi hija y su esposo, contra mí. Y el niño en medio. Yo recé en voz baja. Dios, dame dominio. Porque el dominio era lo único que me iba a salvar de cometer una tontería. Al día siguiente, temprano, hice mi primer movimiento. Llamé a un abogado. El licenciado Rivas, el mismo que me ayudó con unos documentos de herencia hace años. Contestó con voz de sueño. Ramiro, dígame. Yo no le conté novela. Le conté hechos. Mi hija me quiere sacar de la casa. El esposo quiere que firme algo. Hay videos. Y hay un niño en riesgo. El abogado se quedó en silencio un segundo. Y luego habló con un tono que me dio alivio. Hoy mismo nos vemos. ¿A qué hora? En 1 hora. Y no se quede solo. Miré el reloj. Miré la puerta. Bruno todavía dormía. Valeria también. Mateo estaba despierto, sentado en el pasillo, abrazando sus rodillas. Cuando me vio, se levantó rápido y se pegó a mí. Abuelo. Yo le acaricié el cabello. ¿Dormiste? Mateo negó. Bruno se enojó. Se me apretó el pecho. ¿Te hizo algo? Mateo no contestó. Bajó la mirada. Yo no insistí. Porque a veces insistir es obligar al niño a revivir. Le dije lo único que pude. Hoy vamos a estar bien. Mateo me miró con desconfianza, como si ya no creyera en promesas. Eso fue lo que más me dolió. Que un niño de 8 años ya no crea en los adultos. Rosa llegó a las 8. Me miró con ojos cansados. ¿Qué decidió, Don? Voy con el abogado. Rosa asintió rápido. ¿Y el niño? Por ahora, tú te quedas cerca de él. Rosa tragó saliva. Sí. Le pedí algo más. Si Bruno se pone agresivo, no lo enfrentes. Solo graba y llama. Rosa asintió. Me fui con Don Chema. No quise ir solo. Don Chema ya sabía demasiado. Y además, un testigo protege. En el camino al abogado, Don Chema me dijo una frase que se me quedó. Don Ramiro, ese hombre no solo quiere la casa. Quiere que usted se vaya sin ruido. Sin ruido. Exacto. Porque el ruido trae preguntas. Y las preguntas matan planes. Llegamos con Rivas.
Le mostré los videos. Los vio con la cara dura. Cuando escuchó la frase cuando el viejo firme, apretó la mandíbula. Esto es intento de despojo y coacción. Yo no entendía todas las palabras, pero entendía el peso. ¿Qué hacemos? Rivas habló claro. Primero, proteger al niño. Segundo, proteger la casa. Tercero, documentar todo. Yo asentí. ¿Cómo protejo al niño? Rivas me miró serio. Si hay maltrato, hay que activar ruta de protección. No me dijo hagamos venganza. Me dijo protección. Eso me tranquilizó. Rivas me pidió datos, fechas, quién vive ahí, quién es dueño. Le expliqué. La casa está a mi nombre. Mi hija no tiene copropiedad. Pero vive ahí. Y el esposo se está colgando de ella. Rivas escribió algo rápido. Luego me miró. Ramiro, necesito que usted no se quiebre frente a ellos. Yo asentí. Porque él va a querer provocarlo. Yo respiré. Lo sé. Rivas siguió. Hoy vamos a hacer dos cosas. Una, dejar constancia legal de que usted no autoriza ningún trámite ni firma. Dos, preparar una intervención para sacar al niño del entorno si es necesario. Esa frase me apretó el pecho. Sacar al niño. Yo pensé en Mateo llorando en el pasillo. Y supe que no había otra. Me dieron un documento para firmar, pero no era para entregar nada. Era para defenderme de la misma arma que querían usar contra mí, el papel. Firmé. Y mientras firmaba, me dio coraje pensar que yo, dueño de mi casa, tuviera que firmar para protegerme de mi yerno. Rivas me preguntó algo clave. ¿Su hija sabe? Yo bajé la mirada. No. Rivas asintió. Y si se lo decimos mal, se cierra. Yo tragué saliva. Entonces, ¿cómo? Rivas dijo una frase que me dio dirección. Necesitamos que ella vea. No que usted le diga. Que ella vea. Yo asentí. Ahí entendí por qué Rosa grabó. Porque una cosa es acusar. Otra es mostrar. Salimos del abogado con un plan. No un plan de golpe. Un plan de evidencia, protección y límites. Pero cuando llegué a la esquina de mi casa, el corazón se me cayó. Porque vi un camión pequeño estacionado afuera. Y a dos hombres bajando una cámara nueva para la entrada. Y Bruno, de pie, señalando. Como dueño. Como si yo ya no existiera. Don Chema frenó. Don Ramiro. Yo apreté el rosario en el bolsillo. Porque entendí algo terrible. Mientras yo buscaba ayuda, él ya estaba cerrando el cerco. Y si ya estaba poniendo cámaras, era porque sabía que lo estaban observando. O porque estaba a punto de hacer algo más rápido. Algo definitivo. Me bajé del carro con calma aparente. Caminé hacia la puerta como hombre que aún vive ahí, aunque ya me hubieran querido borrar. Bruno me vio y sonrió, demasiado. Don Ramiro, justo lo buscaba. Yo lo miré sin emoción. ¿Qué haces? Bruno señaló las cámaras. Seguridad. Yo asentí. ¿Con qué permiso? Bruno se encogió de hombros. Con el de Mariana. Ahí estaba. Usaba a mi hija como llave. Yo miré hacia el interior. Vi a Mateo asomarse por una ventana, como pajarito asustado. Y vi a Rosa detrás, mirándome con cara de miedo. Bruno se acercó un paso y bajó la voz, como si fuera consejo. Don Ramiro, hoy sí firmamos. Yo lo miré fijo. No. Bruno sonrió, pero ya no era amable. Entonces, no sé qué va a pasar. En ese momento, desde dentro, escuché un grito pequeño. Mateo. Un grito ahogado. Y mi sangre se volvió fuego. Pero recordé el plan. Recordé al abogado. Recordé que el escándalo era lo que Bruno quería. Respiré. Y le dije la frase más peligrosa, la que no se le dice a un depredador si no estás listo. Ya lo sé todo, Bruno. Su sonrisa se congeló.
Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para confirmar que me escuchó. Y en ese instante, Rosa levantó su celular desde adentro, temblando, como diciendo sin palabras, «Cuidado, don Ramiro». Porque Bruno acababa de entender que yo ya no era el viejo dormido. Y cuando un hombre como él se da cuenta, la siguiente jugada casi siempre es la más sucia. La sonrisa de Bruno se quedó congelada un segundo. No fue mucho, pero yo ya había aprendido a leerlo. Ese microsegundo donde el hombre encantador se queda sin guión. Luego regresó su cara normal, su máscara pulida, como si nada. «¿Sabe todo qué, don Ramiro?», dijo, suave, casi burlón. Yo lo miré sin moverme. No iba a explicarle mis cartas, porque un hombre así solo necesita una pista para destruirte la mano. «Lo suficiente», respondí. Bruno soltó una risita corta, de desprecio contenido. Miró hacia la ventana donde Mateo se había asomado, y sus ojos se afilaron. «Entonces ya entendió», murmuró. «No se ponga difícil». Ahí, en esa frase, se le salió lo real. No era por favor. No era familia. Era orden. Los técnicos seguían cerca del portón, esperando indicaciones. Bruno se acomodó la camisa como si fuera el dueño, y les hizo una seña. «Avancen». Yo di un paso al frente, sin gritar, pero firme. «Esa casa es mía». Bruno me miró como si yo fuera un niño que insiste. Y esa frase ya la dijo muchas veces. Me dio un frío. Porque estaba hablando como si la propiedad fuera algo que se discute por cansancio, no por ley. Rosa, desde adentro, se movió rápido. La vi asomarse apenas y luego desaparecer. No era cobardía. Era estrategia. Ella estaba grabando. Y yo, con el corazón ardiendo, tenía que actuar como si el fuego no se me notara. Bruno se acercó un poco más, bajando la voz. «Don Ramiro, hoy viene alguien de papeles. Y usted va a firmar». Yo apreté la mandíbula. «No». Bruno sonrió, pero ahora la sonrisa ya no tenía amabilidad. «¿Usted cree que tiene opciones?». Miró hacia el interior, como si me mostrara que el verdadero control estaba allá. «Pero su hija vive aquí. Y el niño también». El niño. Ese fue el golpe. Porque ahí entendí que estaba usando a Mateo como seguro de vida. No era solo chantaje económico. Era emocional. Yo respiré hondo, lento, para que no se me quebrara la voz. «No metas al niño». Bruno alzó las cejas, fingiendo sorpresa. «Yo no meto a nadie. Usted es el que hace drama». «Drama otra vez». La palabra con la que quieren reducirte a viejo histérico. Detrás de Bruno, uno de los técnicos bajó una cámara y se quedó esperando. Bruno ni siquiera me pidió permiso. Eso me dijo todo. Y entonces, de adentro, escuché un golpecito seco, un sonido de algo cayendo. Luego, un sollozo. «Mateo». Mi cuerpo reaccionó solo. Di un paso hacia la puerta. Bruno me frenó con una mano en el aire, sin tocarme, pero marcando territorio. «Si entra, lo empeora». Esa frase fue veneno. Como si el maltrato fuera culpa del abuelo. Yo sentí que la sangre se me subía a la cabeza, pero me obligué a mantenerme quieto. Porque si yo corría, Bruno iba a decir, «¿Ven? Está agresivo». Y me iban a sacar a mí, no a él. Don Chema se acercó por detrás y se puso a mi lado. No dijo nada, pero su presencia me sostuvo. Un testigo cambia el mundo. Bruno lo vio y frunció el ceño. «¿Y usted qué?». Don Chema se encogió de hombros. «Soy vecino». Bruno sonrió sin alegría. «Vecino metiche». Don Chema no se movió. «Vecino con ojos». Bruno apretó la mandíbula. Por primera vez, se le vio enojo. No le gustaba el público. Los depredadores trabajan mejor en privado. Yo miré la puerta y hablé fuerte, lo suficiente para que Rosa y Mateo escucharan. «Rosa, ¿está todo bien?». Silencio. Bruno me miró con advertencia. «Don Ramiro».
Y entonces, por fin, escuché la voz de Rosa desde adentro, temblorosa. Sí, Don, aquí estoy. Esa respuesta me dio aire. Al menos seguía ahí. Bruno se acomodó la postura y levantó la voz para que todos lo oyeran. Señor, no haga escándalo en la calle. Si quiere hablar, hable con su hija. Yo asentí despacio. Que salga. Bruno se giró hacia la puerta. Valeria. La puerta se abrió apenas. Valeria asomó la cara, cansada, con ojos de alguien que no ha dormido bien en semanas. Cuando me vio, su expresión fue una mezcla fea, culpa y enojo. Papá, ¿qué haces aquí? Esa pregunta me dolió. ¿No estás bien? Era porque vienes a molestar. Vengo a mi casa, respondí. Valeria cerró los ojos un segundo. Papá, por favor. ¿Por favor qué? Ella bajó la voz. Bruno dice que si haces esto, todo se va a poner peor. Yo la miré. ¿Peor para quién? Valeria tragó saliva. Para todos. Ahí estaba. El discurso del manipulador, si yo pongo límites, yo soy el malo. Bruno se metió entre los dos como intérprete de mi hija. Don Ramiro, lo que Valeria quiere decir es que usted está alterando al niño. Yo lo miré fijo. ¿Quién lo altera? Bruno sonrió. El ambiente. Yo apreté el rosario en el bolsillo. Porque el impulso era contestarle con veneno, pero yo necesitaba calma. Hija, le hablé a Valeria, ignorando a Bruno. Necesito hablar contigo a solas. Valeria miró a Bruno antes de responder. Esa mirada fue una cadena. Bruno contestó por ella. No es momento. Yo sentí un nudo en la garganta. Hija, ¿ya firmaste algo? Valeria parpadeó rápido. ¿Firmar qué? Bruno se tensó y habló rápido. Papeles del Internet, don Ramiro. Nada más. Internet. La excusa favorita. Valeria me miró. Papá, no empieces. Yo respiré hondo. Hija, anoche firmaste en la puerta con un nombre de carpeta. Valeria se quedó helada. Su cara cambió. Ahí supe que sí. Y que ella lo sabía. O al menos, lo recordaba. Bruno dio un paso hacia ella, como empujándola con el cuerpo. No le hagas caso. Valeria apretó los labios. Papá, no sé qué te dijeron. Yo apunté con la barbilla a don Chema. Tu vecino lo vio. Valeria miró a don Chema, nerviosa. Don Chema habló tranquilo. Yo vi que entró un hombre, mija. Y vi que firmaste. Valeria se puso pálida. Bruno se puso rígido. Eso es mentira. Don Chema no se movió. Yo tengo cámara. Esa frase cayó como piedra. Bruno se quedó en silencio un segundo. Valeria giró hacia Bruno, con la voz temblorosa. ¿Qué firmé? Bruno sonrió rápido. Un permiso, amor. Para que yo pueda arreglar lo de mi situación. Ahí estaba. Situación. Regularizar. El mismo lenguaje de siempre. Yo miré a mi hija y dije la frase más importante de mi vida. Hija, nadie que te ame te apura a firmar. Valeria tragó saliva. Papá. Bruno la interrumpió, bajando el tono, pegándose a ella. Valeria, no escuches. Y en ese movimiento, Valeria retrocedió un poquito, como reflejo. Esa reacción me rompió por dentro. Porque mi hija ya se había acostumbrado a retroceder. Yo sostuve la mirada. Hija, abre la puerta. Valeria miró a Bruno. Bruno apretó la mandíbula. No la abras. Ahí se le salió el control, directo, sin máscara. Valeria lo miró como si no lo reconociera. ¿Cómo que no? Bruno cambió rápido. Es que tu papá viene alterado. Yo respiré. Yo vengo con abogado. Bruno levantó las cejas, fingiendo que no le importaba. ¿Abogado? Yo asentí. Y ya está enterado de todo. Bruno se quedó serio.
Valeria abrió la puerta un poco más, todavía sin quitar la cadena. Papá, no entiendo. Yo la miré con ternura y dolor. Entonces ven y entiende. Bruno se colocó detrás de ella, como sombra. Valeria miró hacia el interior, al pasillo. Y en ese segundo, Mateo apareció. Descalzo. Con la cara pálida. Con los ojos hinchados. Cuando me vio, se quedó quieto. Como si no supiera si podía acercarse. Yo sentí que algo dentro de mí se quebró. Ven, hijo, le dije suave. Mateo dio un paso. Bruno alzó la voz. Mateo, para. Mateo se detuvo en seco. Como perro entrenado. Valeria se giró con coraje. Bruno, cállate. Bruno la miró duro. Valeria. Ella respiró fuerte. Déjalo. Ese fue el primer límite real que le escuché poner. Mateo volvió a dar un paso, despacito. Se pegó a la pierna de Valeria, pero sus ojos estaban en mí. Y entonces hizo lo que me destruyó. Me mostró el brazo. No dijo nada. Solo levantó la manga. Había un moretón. No enorme. Pero suficiente. Suficiente para que se me apagara el mundo. Valeria lo vio y se le cambió la cara. ¿Qué es eso? Mateo bajó la mirada. Bruno habló rápido. Se cayó. Valeria volteó con rabia. ¿Se cayó, o lo empujaste? Bruno se ofendió. ¿Cómo puedes decir eso? Ahí estaba el gaslighting. La víctima se vuelve culpable por preguntar. Valeria temblaba, pero no retrocedió. Respóndeme. Bruno apretó los dientes. Me estás haciendo quedar como monstruo. Yo lo miré fijo. Eso lo haces tú solo. Rosa apareció detrás, a un lado del pasillo, con el celular en la mano, temblando. Sus ojos estaban húmedos. Me miró y asintió apenas. Yo entendí. Tenía más. Y lo había mandado. Mi teléfono vibró en el bolsillo. No lo saqué. Todavía no. Bruno vio el celular de Rosa y se tensó como resorte. ¿Qué estás haciendo, Rosa? Rosa no contestó. Bruno dio un paso hacia ella. Valeria se interpuso. No la toques. Bruno se detuvo, sorprendido de que Valeria lo frenara. Valeria, ¿qué te pasa? Valeria lo miró con un dolor que se estaba convirtiendo en coraje. ¿Qué me pasa? ¿Qué es mi hijo? Bruno respiró fuerte. Yo lo estoy educando. Yo sentí náusea. Eso no es educación. Bruno me apuntó con el dedo. Usted no se meta. Yo di un paso al frente. Mientras viva en mi casa, me meto. Bruno soltó una risa. Su casa. Ya no. Esa frase me heló. Valeria se giró. ¿Qué dijiste? Bruno parpadeó. Intentó corregir. Dije que ya no puede controlar todo. Pero la primera frase ya había salido. Y cuando sale, ya no vuelve a entrar. Yo miré a mi hija. Hija, él está intentando quitarme la casa. Valeria negó, como asustada de creerlo. No. Rosa alzó el celular. Señorita, yo escuché algo. Valeria la miró. Rosa tragó saliva. Yo grabé. Cuando él dijo que en cuanto firme su papá, se quedan con la casa y lo sacan. Silencio. El aire se volvió pesado. Bruno se quedó inmóvil un segundo. Y luego hizo lo que hacen los culpables cuando se sienten acorralados. Se lanzó por el celular. Dame eso. Rosa se echó atrás, asustada. Valeria gritó. Bruno. Mateo se tapó los oídos. Don Chema dio un paso hacia la puerta, listo para intervenir. Yo levanté la mano. Rosa, aléjate. Rosa corrió hacia la cocina. Bruno la siguió. Valeria se quedó en la puerta, indecisa, partida entre marido e hijo. Yo la miré. Hija, protege a tu niño. Esa frase la sacudió.
Valeria corrió tras Bruno. La cadena de la puerta cayó al suelo. La puerta quedó abierta. Yo entré por primera vez en horas a mi casa, pero ya no me importaba la casa. Me importaba Mateo. Mateo se pegó a mí y no me soltó. Yo lo abracé con el brazo y avancé hacia la cocina. Escuché ruido. Sillas moviéndose. Bruno gritando. Valeria llorando. Rosa gritando, no. Cuando llegué, vi a Bruno con el celular de Rosa en la mano. Rosa lloraba, con la boca temblando. Valeria estaba entre los dos, jalando el brazo de Bruno. Dámelo. Bruno apretaba el celular. No, esto es mi vida. Valeria gritó. Es la vida de mi hijo. Bruno la empujó leve, pero suficiente para que se tambaleara. Ahí fue cuando mi sangre se volvió hielo. Yo no golpeé. No. Solo dije fuerte, con una voz que no me conocía. Bruno. Bruno se giró. Sus ojos estaban rojos. Ya no había encanto. Solo rabia. Usted. Y en esa pausa, yo saqué mi celular, porque ya había vibrado. Tenía los videos de Rosa respaldados. Ya no importaba que rompiera su celular. Ya estaba afuera. Rosa me miró y entendió. Bruno también entendió. Se quedó quieto un segundo. Y luego intentó otra cosa. Se puso víctima. Están exagerando. Yo solo. Valeria lo cortó, llorando. Cállate. Esa palabra, cállate, fue el segundo límite real. Bruno se quedó helado. Como si nunca hubiera imaginado que ella se le iba a voltear. Mateo empezó a sollozar, bajito, pegado a mi saco. Yo lo abracé más. Rosa, temblando, me dijo. Don Ramiro, él me dijo que si hablaba, me corría. Bruno gritó. ¿Por qué te metes? Valeria lo miró con odio. ¿Te metes? ¿En qué? ¿En qué maltratas a mi hijo? Bruno apretó la mandíbula. Tu hijo es un berrinchudo. Valeria gritó con desesperación. Tiene 8 años. Bruno dio un golpe a la mesa con la palma. Ya. Ese golpe hizo brincar a Mateo. Mateo se encogió como si esperara el siguiente. Yo sentí el alma arder. Y ahí supe que ya no era discusión familiar. Era riesgo. Yo miré a Rivas, que estaba en mi teléfono en altavoz con una llamada abierta que yo había iniciado sin que nadie lo notara. Rivas escuchó todo. Su voz salió firme desde el celular. Señor Ramiro, llame a una unidad. Ya. Valeria volteó al teléfono. ¿Quién es? Soy el abogado de su padre, respondió Rivas. Bruno se puso pálido. Esto es una trampa. Rivas contestó sin emoción. No. Es consecuencia. Yo miré a Valeria. Hija, hoy eliges. Valeria temblaba. Miró a Mateo. Vio el moretón. Vio su miedo. Y en ese segundo, por fin, escogió. Papá, llama. Yo asentí. Llamé. No voy a decir números ni nombres de oficina. Solo voy a decir lo que pasó por dentro. Sentí que estaba denunciando mi propia sangre. Pero también sentí algo más fuerte. Que si yo no hacía esto, Mateo iba a crecer creyendo que el abuso es normal. La llamada se hizo. Bruno empezó a caminar de un lado a otro, como animal acorralado. Valeria, diles que no. Valeria lloraba. No puedo. Bruno se le acercó. Me vas a destruir. Valeria lo miró con una tristeza rabiosa. Te destruiste tú. Bruno apretó los dientes. Sin mí no tienes nada. Valeria soltó un sollozo. Prefiero nada, que esto. Esa frase fue un cuchillo para él. Bruno miró a Rosa. Vieja metiche. Rosa tembló, pero se mantuvo. Don Chema llegó a la cocina, firme. Bájale. Bruno lo miró con odio. Tú no pintas. Don Chema respondió seco. Pinto como testigo.
Y ese fue el tercer muro. Testigo. Video. Abogado. Bruno ya no podía controlar el cuento. Entonces intentó lo último. Lo más sucio. Se acercó a Mateo. Ven, hijo. Mateo se pegó más a mí. Bruno estiró la mano. Valeria gritó. No lo toques. Bruno se quedó quieto. Yo miré a Valeria. Llévate al niño a tu cuarto. Valeria asintió. Mateo me miró con miedo. Yo le hablé suave. Ve con tu mamá. Valeria lo tomó de la mano con cuidado, como si fuera cristal. Mateo caminó, pero volteó a verme. Yo le sostuve la mirada. Estoy aquí. Valeria subió con el niño. Bruno se quedó en la cocina, respirando fuerte, como si se quedara sin aire porque se le iba la presa. Rosa se sentó en una silla, llorando. Yo me quedé de pie. Bruno, le dije, vas a salir de mi casa. Bruno soltó una risa enferma. Tu casa. Se acercó a mí. Sin firma no hay trato, viejo. Ahí estaba su verdad sin filtro. Yo lo miré con calma. Ya no hay trato. Bruno se giró hacia la puerta. Entonces me voy. Y luego, como si fuera el gran golpe final, dijo. Pero tu hija se viene conmigo. Yo sentí el corazón en la garganta. No. Bruno sonrió. Sí. Porque ella me necesita. Yo escuché a Valeria llorar arriba. Y supe que Bruno estaba apostando a lo emocional. No le importaba Mateo. Le importaba no irse solo. Don Chema dio un paso. Ya viene la patrulla. Bruno se tensó. ¿Patrulla? Yo asentí. Sí. Bruno se puso pálido de rabia. Esto no se queda así. Rosa, con voz temblorosa, dijo algo que a mí me dio orgullo. Si se queda, señor. Se queda grabado. Bruno la miró como si la quisiera matar con los ojos. Y en ese momento se escuchó la sirena afuera. No fuerte, pero presente. El sonido que le dice al manipulador, se te acabó el cuarto cerrado. Bruno tragó saliva. De repente, intentó correr hacia el despacho. Hacia donde yo guardo documentos. Yo lo vi y grité. No. Don Chema se atravesó. Bruno lo empujó. Don Chema no cayó, pero se tambaleó. Bruno alcanzó la puerta del despacho. Yo corrí 2 pasos, pero me contuve. No iba a pelear. Iba a impedir. Rosa gritó. Don Ramiro, él va por los papeles. Y ahí entendí el movimiento final. Si ya venía la autoridad, Bruno quería agarrar documentos para decir que tenía derechos, que tenía permisos, que yo estaba loco. O quería destruir pruebas. Yo avancé al despacho justo cuando se abrió la puerta. Bruno estaba adentro, buscando en los cajones. Como ladrón, pero sin prisa de ladrón. Con prisa de desesperado. Bruno, sal de ahí, grité. Bruno volteó con los ojos rojos. En la mano tenía mi carpeta. La de la casa. Y me miró con odio y soltó la frase que me dejó helado. Si no es con firma, es con fuego. No sé si lo dijo literal o como amenaza. Pero en su mano, además de la carpeta, vi algo pequeño. Un encendedor. Y sentí que se me paraba el corazón. Porque en ese segundo ya no era solo la casa. Ya no era solo el papel. Era mi vida entera, con mi nieto arriba, en riesgo por un hombre que acababa de perder el control. Vi el encendedor en su mano y se me fue el aire. No porque yo fuera cobarde. Porque en mi cabeza apareció Mateo, arriba, con su madre, encerrados en un cuarto. Y apareció Rosa en la cocina, temblando. Y apareció mi casa con todo lo que ha sido mi vida, convertida en amenaza. Bruno me miró con los ojos rojos, sin máscara, sin encanto. Si no es con firma, es con fuego, repitió, como si la frase ya la hubiera practicado frente al espejo. Yo me quedé quieto en la puerta del despacho, sin dar un paso más. No me acerqué porque no quería provocarlo.
Y no retrocedí porque no iba a dejarlo solo con mis papeles. Bruno, dije despacio, baja eso. Él apretó la mandíbula y levantó un poco la carpeta, como si fueran trofeo. Esto ya no es tuyo, viejo. Ese viejo me dolió, pero me lo tragué. Porque mi orgullo no valía más que la seguridad de mi nieto. En la sala escuché el ruido de la patrulla afuera y el golpe de una puerta al abrirse. Don Chema gritó desde el pasillo, ya están aquí. Esa frase fue un cambio de aire. Bruno lo sintió. Se le movió el cuello, como si de pronto se quedara sin salida. Y en ese segundo vi el peligro más real, el hombre acorralado. Bruno dio un paso hacia el escritorio y, con la mano del encendedor, hizo el gesto de acercarlo a los papeles. No llegó a prender nada, pero el movimiento fue suficiente para helarme. Yo levanté la voz, firme, sin gritar como loco. Bruno, arriba hay un niño. Él soltó una risa enferma. Entonces que firme tu hija. Ahí entendí que no era impulso. Era chantaje calculado. Mi teléfono vibró en el bolsillo, y supe que Rivas seguía en línea por el altavoz abierto. No necesitaba oírlo para saber que ya había escuchado suficiente. Me forcé a hablar como quien pone un límite con calma, no como quien explota. Escúchame bien, dije. Si intentas una tontería, te hundes. Bruno me miró con desprecio. Ya estoy hundido por tu culpa. Esa frase es típica del manipulador. El culpable siempre busca a quien culpar. Escuché pasos rápidos en el pasillo y una voz firme. Policía. Bruno giró la cabeza y apretó el encendedor como si le diera fuerza. Yo no esperé más. Di un paso rápido, no hacia él, sino hacia el cajón del escritorio donde yo guardo un pequeño extintor doméstico desde hace años. No lo saqué como amenaza, lo saqué como prevención. Bruno me vio y su expresión cambió. No por miedo al extintor. Por miedo a que yo estuviera preparado. Y ahí, por primera vez, dudó. Ese segundo de duda fue mi oportunidad. No me lancé a golpearlo. Le hablé con una firmeza que me salió del pecho. Baja el encendedor, repetí. Y suelta esa carpeta. La puerta del despacho se abrió de golpe. Entró un oficial y detrás otro. Vieron la escena en un parpadeo, Bruno con carpeta y encendedor, yo con extintor en mano, la tensión en el aire. Señor, suelte eso, ordenó el oficial, señalando el encendedor. Bruno intentó hablar bonito, como siempre. Oficial, esto es un malentendido. Pero ya no tenía el traje del buen hombre. Tenía el cuerpo del desesperado. El oficial no compró la actuación. Suéltelo ahora. Bruno tragó saliva y miró hacia el pasillo, como buscando a Valeria, como buscando su escudo. Y ahí apareció mi hija en la puerta del despacho, pálida, con los ojos hinchados. Traía a Mateo detrás, abrazándose a su pierna. Valeria, gritó Bruno, diles que. Valeria lo miró con una cara que yo no le conocía. No era amor. Era asco mezclado con dolor. Cállate, dijo ella. Y esa palabra lo dejó sin piso. Bruno bajó la mano apenas, pero no soltó la carpeta. El oficial dio un paso y repitió la orden. Bruno, con rabia, tiró el encendedor al suelo como si fuera insulto. Luego apretó la carpeta contra el pecho. Esto es mío. El oficial extendió la mano. No. Eso es evidencia. Suéltelo. Bruno apretó los dientes y, por fin, la soltó. El oficial la tomó con guantes. Yo solté el aire que llevaba guardado desde hacía minutos. Pero la tensión no había terminado. Bruno miró a Valeria y cambió de estrategia. Dejó el enojo y se puso víctima. Amor, están exagerando. Valeria lo miró con lágrimas. Mi hijo tiene un moretón. Bruno abrió los ojos, como indignado. Se cayó. Valeria tembló. No. Su voz salió más fuerte. No me mientas. Mateo se pegó a mí. Yo lo abracé con el brazo sin apretarlo. El oficial miró a Mateo, luego a Valeria,
luego a Bruno. Señora, ¿hay un menor involucrado? Valeria asintió con la boca temblorosa. Sí. ¿Hubo violencia? Valeria dudó un segundo. Y ese segundo me dolió. Porque todavía estaba atrapada en el miedo de si digo, se rompe la familia. Pero entonces Rosa apareció en el pasillo, con el celular en la mano, llorando. Sí hubo, dijo Rosa, temblorosa. Y levantó el celular como quien levanta una cruz. Yo lo grabé. Bruno se giró con odio. Vieja metiche. El oficial le puso una mano en el hombro para que se calmara. Bruno se soltó, pero no pudo moverse mucho. El oficial miró a Rosa. Señora, ¿puede mostrarlo? Rosa asintió. Le temblaban las manos. Pero apretó los labios y mostró el video. Se escuchó la voz de Bruno clara. Se escuchó el llanto de Mateo. Se escuchó la amenaza de si le dices algo a tu abuelo, te va peor. El silencio en el despacho fue pesado. Valeria se llevó la mano a la boca. Yo sentí un dolor viejo, no de sorpresa, sino de confirmación. Y el oficial cambió el tono. Ya no era malentendido. Era riesgo. Señor, dijo el oficial, mirando a Bruno, usted queda detenido mientras se investiga. Bruno se puso pálido. ¿Qué? No, esto es un abuso. El oficial no se movió. Cálmese. Bruno intentó usar a Valeria otra vez. Diles que no pueden. Valeria lloró. Y dijo lo que yo necesitaba oír aunque me rompiera. Sí pueden. Bruno la miró como si le hubiera clavado un cuchillo. Te vas a arrepentir. Valeria tembló, pero no se echó atrás. No. Me arrepiento de haberte traído. Esa frase lo desarmó. Los oficiales lo esposaron. Bruno se resistió lo mínimo para no verse violento, pero la rabia le hervía en la cara. Antes de salir, giró la cabeza hacia mí y me soltó veneno. Viejo, esto no se acaba aquí. El oficial lo empujó hacia la salida. Ya. Bruno se fue. Y cuando el portón se cerró detrás de él, mi casa quedó en un silencio extraño. No de paz. De resaca. Valeria se dejó caer en una silla. Mateo se abrazó a ella y lloró bajito. Rosa se sentó en el piso, temblando como si hubiera corrido kilómetros. Don Chema, de pie, se persignó. Yo me quedé parado en medio del despacho con la carpeta recuperada y el corazón hecho polvo. El oficial volvió con un tono más humano. Señor Ramiro, necesitamos su declaración. Asentí. Sí. Y también necesitamos valorar la situación del menor. Valeria apretó a Mateo. ¿Se lo van a llevar? El oficial la miró con seriedad, pero sin crueldad. No es para castigarlo. Es para protegerlo. Esa palabra, protegerlo, me dio un alivio feo. Feo porque significaba que el peligro era real. Pero alivio porque, por fin, alguien lo estaba tomando en serio. Valeria me miró con culpa. Papá. Yo levanté la mano. No ahora. No te castigues ahora. Ahora cuida al niño. Valeria asintió llorando. Rosa se me acercó con el celular en la mano. Don Ramiro, yo tengo más. Yo la miré. Enséñalo. Rosa abrió el segundo video. El que más me había helado. Bruno diciendo, cuando el viejo firme, nos quedamos con la casa y él va para la calle. Y la voz de Valeria ahí, apagada, sin fuerza. El oficial lo escuchó, serio. Miró mi cara. La casa es suya. Sí. ¿La hija tiene copropiedad? No. El oficial asintió. Entonces también hay un intento de despojo. Yo cerré los ojos un segundo. Porque yo no quería que Valeria quedara como criminal. Pero la verdad es que ella ya estaba metida, aunque fuera por manipulación. Y Bruno la iba a arrastrar si no se reaccionaba rápido. El licenciado Rivas llegó media hora después. Entró con su maletín como si la casa fuera escena. No por frialdad. Por oficio.
Me miró y asintió. Bien. ¿Está el niño bien? Yo miré hacia la sala, donde Mateo estaba sentado con Rosa, tomando agua, con la cara cansada. Está vivo. Rivas respiró. Entonces vamos por lo demás. Rivas habló con el oficial, presentó lo que ya había adelantado por teléfono. Pidió que se asentara la amenaza de despojo. Pidió que quedara constancia del cambio de control, de la presión por firmar, de los videos. No habló como venganza. Habló como prevención. Valeria escuchaba desde la puerta con los ojos rojos. En algún momento se acercó a mí, como niña. Papá, yo no sabía que él. Yo la miré. Hija, si sabías que te apuraba. Valeria bajó la mirada. Me daba miedo que se fuera. Y ahí estaba. El núcleo de todo. El miedo. El miedo que hace que una madre se vuelva ciega. El miedo que hace que una hija le falte a su padre. Yo respiré despacio. No vuelvas a elegir por miedo. Valeria asintió, quebrada. Esa noche, por seguridad, Rivas recomendó que Bruno no volviera a acercarse a la casa. El oficial dijo que, por lo pronto, se iba a pedir una medida de restricción. No prometieron milagros, pero abrieron el proceso. Rosa se quedó conmigo. Don Chema también. Porque me negué a estar solo, no por debilidad, sino por estrategia. Y Valeria se quedó con Mateo en el cuarto de huéspedes, llorando en silencio. Antes de dormir, Mateo me llamó con la mano. Abuelo. Me acerqué y me agaché a su altura. ¿Qué? Mateo bajó la mirada. Yo no quería que mamá se peleara. Yo sentí que me ardía la garganta. No es culpa tuya. Mateo se mordió el labio. Bruno decía que yo era malo. Ese tipo de frases son las que te rompen por dentro. Le sostuve la mirada. Tú no eres malo. Tú eres un niño. Mateo soltó el aire como si llevara semanas aguantándolo. Ya no va a volver. No quise prometer algo que dependiera de la ley y del tiempo. Pero le dije la verdad que sí dependía de mí. Mientras yo esté aquí, nadie te vuelve a hacer daño. Mateo asintió lento. Y me abrazó. Ese abrazo fue el verdadero motivo por el que yo hice todo. Al día siguiente, el proceso empezó a morder de verdad. Rivas nos llevó a ratificar denuncias y a dejar copias certificadas de los videos. Rosa entregó su testimonio. Don Chema entregó el suyo. Y Valeria, temblando, tuvo que decir en voz alta lo que llevaba meses escondiendo. Que Bruno la presionaba. Que la apuraba a firmar. Que la aislaba. Que le decía que su padre ya era un estorbo. Cuando lo dijo, se derrumbó. No por teatro. Por vergüenza. Yo la miré. Y aunque doliera, me dio esperanza. Porque la vergüenza real es el inicio del cambio. Ese mismo día, Rivas revisó mis documentos. Descubrimos que Bruno ya había intentado hacer citas en una notaría. Que había buscado un gestor. Que había preparado un poder para administración. Que quería abrir la puerta legal para sacarme de mi propia casa. No lo logró porque no tuvo mi firma. Y no tuvo mi firma porque Rosa y Don Chema fueron más familia que el marido de mi hija. Rivas me pidió que blindara la casa. No con paranoia. Con orden. Cambiar chapas con constancia. Cambiar claves de cámaras. Sacar mis documentos originales a una caja de seguridad. Dejar copias con él. Y algo que me dolió decir, pero era necesario. Valeria no puede manejar tus papeles sola por ahora. Yo miré a mi hija. Valeria bajó la mirada. No se ofendió. Porque sabía que era cierto. Rosa, por su parte, no se sentía orgullosa. Se sentía cansada. Una tarde me dijo en la cocina. Don Ramiro, yo tuve miedo de que me corrieran. Yo la miré. Y aún así lo hiciste. Rosa lloró. Porque ese niño no merecía. Le tomé la mano. Gracias. Eso fue todo. Porque hay gratitudes que no necesitan discurso.
Valeria empezó a cambiar desde el día que vio a Bruno esposado. No cambió de golpe. No es así. Pero empezó a hacer algo que antes no hacía, escuchar. Una noche se sentó conmigo en la sala, sin Bruno, sin ruido. Papá, yo me sentía sola desde que enviudaste. Esa frase me pegó. Yo pensé que ella se había alejado. Pero tal vez ella se estaba hundiendo y yo no lo vi. Yo también, le dije. Valeria se secó la cara. Bruno me hizo sentir que por fin alguien me elegía. Ahí entendí la trampa emocional completa. Él no solo llegó por la casa. Llegó por el hueco. Y el hueco, cuando no se atiende, se vuelve puerta. Pero te eligió con condiciones, le dije. Valeria asintió. Sí. Y yo lo dejé entrar demasiado. Respiré. Hija, ahora elige diferente. Valeria miró hacia el cuarto donde dormía Mateo. Lo voy a elegir a él. Esa frase fue el inicio del karma para Bruno. Porque su plan dependía de una madre ciega. Y esa madre, por fin, estaba despertando. Con el tiempo, Bruno intentó lo último. Mandó mensajes. Primero con amor falso. Luego con culpa. Luego con amenazas. Me estás destruyendo. Sin mí no puedes. Yo tengo derechos. Rivas lo frenó todo con una sola instrucción: no contesten, guarden, registren. Valeria obedeció. Y cada silencio suyo era un muro creciendo. También se supo algo que terminó de cerrar el círculo. Bruno no solo quería la casa. Estaba usando la dirección, los recibos y cualquier documento para reforzar trámites de su situación. No voy a hablar de leyes migratorias como consejo. Solo te digo lo humano, la verdad salió. Y cuando la verdad sale, la prisa se vuelve sospecha. Y la sospecha corta caminos. Ese fue su karma más cruel. No perder una casa. Perder el atajo. Porque un hombre así vive de atajos. Sin atajo, se queda desnudo. A los 2 meses, mi casa volvió a sonar como antes. No perfecta, no igual, pero viva. Mateo volvió a jugar sin mirar al pasillo con miedo. Valeria volvió a cocinar sin temblor en la voz. Rosa volvió a limpiar cantando bajito, como solía. Don Chema volvió a saludar desde su cochera sin la cara tensa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí una noche completa. No porque el problema desapareciera de golpe, sino porque ya no estaba escondido. La luz hace eso. La luz no borra, pero ordena. Un domingo, Mateo se me acercó con un dibujo. Era una casa con un sol arriba. Y abajo, 3 figuras. ¿Quiénes son?, le pregunté. Mateo señaló. Mi mamá. Rosa. ¿Y tú? No dibujó a Bruno. Y eso, aunque suene simple, fue el cierre más fuerte. Porque el niño ya había entendido quién era Hogar. Valeria me pidió perdón muchas veces. Yo le dije la verdad una sola vez, para que no se convirtiera en teatro. Te perdono, pero vas a reparar. ¿Cómo reparo? Con hechos. Valeria lo hizo. Empezó terapia para ella y para Mateo. Volvió a trabajar. Puso límites. Se quedó en la casa, pero respetando que la casa era mía, y que ella estaba ahí como hija, no como dueña. Y un día me dijo algo que me rompió, pero me sanó. Papá, yo confundí amor con urgencia. Yo asentí. Y ahora ya sabes la diferencia. Esa fue la última enseñanza de esta historia. Que el maltrato no siempre empieza con golpes. A veces empieza con prisa. Con papeles. Con frases suaves. Con solo firma. Con es por nuestro futuro. Con no digas nada. Y cuando te das cuenta, ya estás viviendo con miedo en tu propia sala. Yo aprendí que ser viudo no significa vivir solo. Significa vivir con memoria. Y la memoria se defiende. No con violencia. Con verdad. Con testigos. Con calma. Con fe. Esa noche,
Antes de dormir, me senté en el sillón donde mi esposa se sentaba. Apreté el rosario en la mano y recé despacio. Gracias por no dejarme ciego. Gracias por Rosa. Gracias por Chema. Gracias por devolverme a mi nieto. Valeria pasó por la sala y se detuvo. Me miró como cuando era niña. Papá, gracias por no soltarme. Yo la miré. Hija, yo no te suelto. Pero tampoco vuelvo a permitir que me borren. Valeria asintió, con lágrimas limpias. Ya entendí. Y esa, al final, fue la verdadera justicia. No solo sacar al villano, sino romper el ciclo. Para que Mateo no crezca creyendo que el amor se grita, se amenaza y se firma con miedo. Para que aprenda que el amor, el real, protege. Y cuando protege, también pone límites. Si te gustó esta impactante historia, suscríbete a Historias de Traición Familiar, deja tu me gusta y un comentario platicándome qué te pareció este intrigante relato. Te envío un cálido saludo a la distancia. Gracias por ver y hasta la próxima.